Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que resuena con muchísimas personas, algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido que enfrentar o estamos enfrentando. El título del vídeo de hoy es muy revelador. Hande Erçel revela: todo se supera con el tiempo. Y sí, la talentosa actriz turca, a quien muchos conocemos y admiramos, comparte una verdad universal, una frase que puede sonar simple, pero que encierra una profundidad inmensa. Así que quédate conmigo porque vamos a desgranar qué significa realmente esta poderosa afirmación y cómo podemos aplicarla a nuestras propias vidas. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratuito y así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos temas fascinantes y compartimos reflexiones que espero te aporten valor. Dale clic a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para que te enteres de todo. Hande Erçel, una figura pública admirada no solo por su talento actoral sino también por su carisma y a menudo, por la forma en que maneja su vida personal bajo el escrutinio público, nos regala esta joya de sabiduría. Todo se supera con el tiempo. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has estado en una situación que te parecía insuperable? Un desamor, una pérdida, un fracaso profesional, un momento de profunda tristeza o ansiedad. En esos momentos el tiempo se siente eterno, lento, casi como un castigo. Pareciera que el dolor o la dificultad se van a quedar contigo para siempre. Y es ahí donde la frase de Hande cobra un significado especial. ¿Qué implica realmente esta idea de superar con el tiempo? No se trata de olvidar o de borrar las experiencias, sino de transformarlas. El tiempo no cura mágicamente, sino que nos da la perspectiva, la distancia y la fortaleza para procesar, aprender y seguir adelante. Imagina una herida física. Al principio duele, está roja, inflamada. Pero con el paso de los días, la piel empieza a sanar, la inflamación disminuye y eventualmente la herida se cierra, dejando quizás una cicatriz, que es un recordatorio de lo sucedido, pero no te impide seguir viviendo plenamente. Lo mismo ocurre con las heridas emocionales y las dificultades de la vida. La clave está en cómo vivimos ese tiempo. No es un tiempo pasivo de espera, sino un tiempo activo de adaptación y crecimiento. Cuando hablamos de superar, no estamos hablando de borrar el pasado, sino de integrarlo. Las experiencias difíciles nos moldean. Nos enseñan sobre nuestra propia resiliencia, sobre lo que realmente importa, sobre la fuerza que reside en nosotros, a menudo, sin que seamos conscientes de ella. Hande Erçel, como figura pública, ha tenido que lidiar con la exposición mediática, con rumores, con la presión de la industria. Su afirmación sugiere que, a pesar de los altibajos, ha encontrado una manera de navegar por estas aguas, confiando en que con el paso del tiempo, las cosas se acomodan, se entienden mejor, y el impacto negativo se atenúa. Profundicemos un poco más. ¿Qué tipo de situaciones nos invitan a recordar esta frase? Pensemos en el duelo. La pérdida de un ser querido es, quizás, una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir. El vacío que dejan es inmenso. Y en las primeras etapas, la idea de superar puede parecer casi ofensiva. Sin embargo, con el tiempo, el dolor agudo se transforma. Se convierte en nostalgia, en recuerdos cariñosos, en la apreciación de lo vivido. El amor por esa persona no desaparece, pero la forma en que lo experimentamos cambia. Ya no es un dolor constante, sino una parte integral de nuestra historia, enriquecida por el amor y las lecciones aprendidas. Otra situación común son las rupturas sentimentales. El fin de una relación, especialmente una significativa, puede sentirse como el fin del mundo. Las preguntas sobre el futuro, la soledad, el dolor de la separación, todo puede ser abrumador. Y aquí la frase «todo se supera con el tiempo» es un bálsamo. No significa que no duela, ni que no haya lágrimas o noches de insomnio. Significa que gradualmente ese dolor agudo se va atenuando. Empiezas a redescubrirte a ti mismo, a tus pasiones, a tus amigos. Aprendes qué funcionó y qué no en la relación, y te preparas para futuras conexiones. El tiempo te permite sanar, aprender y eventualmente abrir tu corazón de nuevo, quizás con una perspectiva más madura y sabia. El fracaso, ya sea académico, profesional o personal, es otro gran maestro. Cuando ponemos esfuerzo y dedicación en algo y no sale como esperábamos, la decepción puede ser demoledora.
Nos cuestionamos nuestras capacidades, nuestro camino. Pero de nuevo el tiempo nos ofrece la oportunidad de reevaluar. Nos permite analizar qué salió mal, qué podemos mejorar, qué lecciones podemos extraer. A menudo los fracasos nos conducen a caminos inesperados que termina siendo más gratificantes o que nos enseñan habilidades que nunca habríamos adquirido de otra manera. La paciencia y la perseverancia, virtudes que se fortalecen con el tiempo, son cruciales aquí. ¿Y qué hay de la ansiedad y el estrés crónico? Estas son batallas silenciosas que muchas personas libran a diario. La sensación de estar abrumado, de no poder controlar las circunstancias, puede ser agotadora. La frase "todo se supera con el tiempo" nos recuerda que incluso en estos estados, la resiliencia humana está en juego. Con estrategias de afrontamiento adecuadas, apoyo y, sí, el paso del tiempo que nos permite ver los avances, por pequeños que sean, podemos aprender a manejar estas situaciones. No se trata de que la ansiedad desaparezca de la noche a la mañana, sino de que aprendemos a gestionarla, a reducir su impacto en nuestra vida, a integrar herramientas que nos permitan vivir de manera más plena a pesar de ella. La afirmación de Andersell también nos habla de la importancia de la paciencia. Vivimos en una sociedad que glorifica la gratificación instantánea. Queremos resultados rápidos, soluciones inmediatas. Pero muchas de las cosas más valiosas en la vida, la sanación, el crecimiento personal, la construcción de relaciones sólidas, requieren tiempo. Requieren un proceso. Si estamos impacientes, podemos sabotear nuestro propio progreso. Podemos frustrarnos y abandonar antes de que las cosas tengan la oportunidad de mejorar. Además de la paciencia, la frase implica la importancia de la acción. No se trata solo de esperar a que el tiempo pase, sino de participar activamente en nuestro propio proceso de superación. Esto puede significar buscar ayuda profesional, hablar con amigos y familiares, dedicar tiempo a actividades que nos reconfortan, practicar el autocuidado, aprender nuevas habilidades, o simplemente permitirnos sentir y procesar nuestras emociones sin juzgarnos. El tiempo es el escenario, pero nosotros somos los actores que creamos la obra. Andersell, al compartir esto, no solo está ofreciendo consuelo, sino también una perspectiva realista. Reconoce que hay dolor, que hay dificultades, pero confía en la capacidad humana para adaptarse y prosperar. Su mensaje es un faro de esperanza para quienes se sienten atrapados en un momento difícil. Es un recordatorio de que la tormenta, por intensa que sea, eventualmente pasará, y el sol volverá a brillar. Podríamos preguntarnos, ¿hay algo que *no* se supera con el tiempo? Quizás las cicatrices de experiencias muy traumáticas pueden dejar marcas profundas que requieren un trabajo consciente y continuo para sanar. Pero incluso en esos casos, el tiempo, acompañado de apoyo y sanación, permite que la persona construya una vida significativa, integrando esas experiencias de una manera que minimiza su poder destructivo. La clave es que con el tiempo desarrollamos herramientas, comprensión y mecanismos de afrontamiento que antes no teníamos. Para poner esto en práctica en nuestras vidas, podemos comenzar por reconocer y validar nuestros sentimientos. No minimices lo que estás pasando. Permítete sentir la tristeza, la frustración, el enojo. Luego recuerda la promesa de la frase, todo se supera con el tiempo. Visualiza ese futuro donde el dolor es menos agudo. Y luego, da un pequeño paso hoy. ¿Cuál es la acción más pequeña que puedes tomar para cuidarte, para avanzar, para sanar? Piensa en los ciclos de la naturaleza. El invierno es duro, frío, parece que la vida se ha detenido. Pero sabemos que la primavera llegará, con su renacimiento y su florecimiento. El tiempo tiene esa cualidad inherente de cambio y renovación. Lo que hoy nos parece una montaña insuperable, con el tiempo se convierte en una colina, e incluso en un recuerdo de nuestra fuerza. La belleza de esta frase es su universalidad. No importa de dónde vengas, cuáles sean tus circunstancias, o qué tipo de desafío enfrentes, esta verdad resuena. Andersell, con su alcance global, nos une en esta comprensión fundamental de la experiencia humana. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, y que hay una esperanza inherente en el fluir del tiempo. Así que, para resumir, hemos explorado la profunda verdad detrás de la afirmación de Andersell, todo se supera con el tiempo. Hemos visto que esto no significa olvidar o minimizar el dolor, sino transformarlo. El tiempo nos otorga perspectiva, nos permite aprender y crecer, y nos fortalece. Hemos analizado cómo esta frase se aplica a situaciones como el duelo,
las rupturas sentimentales, el fracaso y la ansiedad. Hemos destacado la importancia de la paciencia y la acción activa en nuestro proceso de superación. Y hemos reconocido que aunque las cicatrices puedan permanecer, con el tiempo y el apoyo podemos construir vidas plenas y significativas. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero de corazón que este vídeo te haya aportado una nueva perspectiva o un rayo de esperanza, especialmente si estás pasando por un momento difícil. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué experiencias te han enseñado que todo se supera con el tiempo? ¿Cómo aplicas esta idea en tu día a día? Por favor, comparte tus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Tu historia podría ser de gran ayuda para alguien más que esté viendo este vídeo. Y si te ha gustado este contenido, por favor, házmelo saber dándole un ** me gusta * a este vídeo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos anima a seguir creando contenido valioso. Si crees que alguien en tu círculo podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en ** compartirlo * en tus redes sociales. Y por supuesto, si aún no te has ** suscrito * a nuestro canal, este es el momento perfecto. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.